Ciao a tutti, bienvenidos a una nueva emisión de Tutti Noi, el programa de la Cámara de Comercio Italiana de Córdoba, en la cual compartiremos noticias, información, actualidad de lo que está pasando en Italia y también difundiremos actividades de la comunidad italo-argentina. Empezamos compartiendo de la mano de mi compañero Edoardo Fracanzani para saber qué está pasando en Italia. Muy buenos días, bienvenido a este nuevo episodio del noticiero de Tutti Noi. Hoy hablamos del fenómeno de la inmigración clandestina en Italia. Es un fenómeno importante desde hace muchos años, particularmente las migraciones desde África, muy seguido por medio de embarcaciones precarias con riesgos muy significativo para los migrantes. Y la prensa italiana e internacional han dedicado mucho espacio al naufragio de Cutro, el pueblo en Calabria, cerca del cual hace unos 10 días una embarcación proveniente de África se quebró al intentar llegar a la costa italiana con condiciones de mar muy difíciles. Hubo más de 70 víctimas, entre las cuales niños, y luego del desastre se desarrolló un debate, sobre todo en Italia, al respecto de la actuación de las fuerzas policiales, la fuerza de seguridad y del gobierno. También considerando que algunas de las fuerzas políticas que apoyan el actual gobierno desde hace años adoptan una retórica que incluye métodos más rigurosos contra la inmigración ilegal. Y la pregunta en el debate es si la fuerza de seguridad en este episodio han hecho todo lo posible para ayudar los navegantes y prevenir el desastre. Hace unos 2 o 3 días, en su informe al Parlamento, el ministro de Interior, Matteo Piantedosi, reconstruyó el ocurrido. Explicó que el avión de Frontex es la Agencia Europea de Control de la Costa y de las Fronteras, detecta la embarcación, sin embargo no señala una situación de emergencia. Posteriormente sí llega una solicitud de socorro, pero ya es tarde por las condiciones del mar que son muy difíciles y la embarcación intenta llegar a la costa, pero se quiebra al chocar contra la costa misma. El ministro agrega en su informe que la fuerza de seguridad en los últimos 4 o 5 meses han salvado más de 30.000 personas en condiciones de peligro al intentar llegar a la costa italiana. La segunda noticia que quería proponerle tiene que ver con la economía y precisamente con la flat tax. Se recordarán que hace unos meses, en el transcurso de la campaña electoral el año pasado, hablamos de una propuesta por los partidos de centro-derecha de simplificar el sistema fiscal italiano introduciendo la flat tax. La flat tax, recordamos también, consiste en una alícuota única sobre el impuesto a la ganancia y hace algunos días el gobierno anunció que se está preparando a cumplir en alguna medida, por lo menos, con este compromiso. El viceministro de Economía, Mauricio Leo, ha anunciado la reducción de las alícuotas del impuesto a la ganancia, IRPEF, como se llama en Italia, de 4 a 3 alícuotas. El objetivo, ha declarado, es reducir la imposición fiscal, pero sin comprometer el equilibrio de la cuenta del Estado. La operación no es tan fácil porque el IRPEF, que el año pasado trajo más de 200.000 millones de euros al Estado, es una de las 2 columnas del sistema fiscal italiano, la otra es el IVA. Pero según las declaraciones del viceministro Leo, la idea es compensar los menores ingresos de la eliminación de una alícuota con una reducción de las detracciones de varios tipos. El gobierno anterior, el gobierno liderado por Mario Draghi, ya a su vez había reducido la cantidad de alícuota de 5 a 4.
Esas eran las dos noticias que quería proponerle esta semana. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta el próximo episodio de Tutti Noi. Saludos. Empresa de servicios de limpieza técnica, sino que hoy hablamos de una empresa de servicios integrales que mediante la innovación tuvo una apertura hacia otros sectores objetivos, como En Río Cuarto, el gobernador Juan Schiaretti entregó 228 aportes del programa Buenas Prácticas Agropecuarias a productores rurales de los departamentos Río Cuarto y Juárez Selman. Además, desde la Sociedad Rural Río Cuarto, Schiaretti reclamó el fin de las retenciones al agro y de toda clase de cepo. En ese sentido, sostuvo que Argentina no puede seguir soportando un mal impuesto como son las retenciones a las exportaciones agropecuarias. No existen en ningún país de América. También reclamó por la implementación inmediata del seguro multirriesgo para el agro, pidiendo que le saquen el pie de encima al campo. Y subrayó que Córdoba quiere seguir trabajando junto a los productores agropecuarios para seguir impulsando la producción, el trabajo y la generación de empleo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Más famosas que vos querés conocer, te esperamos. Permanecen inmutables. En este segundo bloque, como siempre, desde hace ya más de 34 programas, más de 30 programas ininterrumpidos de Tutti Noi, abrimos con la difusión de actividades de la comunidad italiana. Hoy domingo, si nos está viendo en esta emisión estreno, o el domingo 12, si nos está viendo en las repeticiones de Tutti Noi a través del 12, se desarrolla la Sagra de la Uva en Colonia Carolla. La semana pasada vimos y entrevistamos a Luis Grión, quien nos comentó y promocionó esta fiesta nacional de la Sagra de la Uva. Hoy conocemos más del asentamiento friulano más grande del mundo y lo tenemos en Córdoba, en Colonia Carolla. Cuenta la historia que dice que apenas había asumido como presidente Nicolás Avellaneda. Él era tucumano, entonces yendo en un viaje en tren, se detiene en la estación de Jesús María y ahí tenía, acá funcionaba, digamos, la estancia de Carolla, que era, digamos, la colonia de vacaciones de los seminaristas del Montserrat, digamos, ¿no? Entonces era una casa, una estancia jesuítica, igual que el Museo Jesuítico de Jesús María. Pero bueno, ahí tenía amigos él, y cuando se encuentra con uno de esos amigos, le pregunta qué podía hacer por esta región. Y entonces él le dice, mira, acá han venido algunos inmigrantes friulanos que estaban, por ejemplo, trabajando en la estancia La Paz, que había sido de Julio Argentino Roca, y después los herederos, y dice, son gente muy trabajadora, gente que de una gran fendió, bueno, tenés que hacer una ley de inmigración y fomentar la inmigración y acá traer una colonia friulana, y así fue, según cuenta la historia, que están incluso las publicidades en la época de Avellaneda que se ponían en el puerto de Génova, en Italia, donde decía que ofrecían tierras gratuitas para los que quisieran, digamos, poblar nuestro país. Bueno, se vino una delegación importante, se paran algunos días en el Hotel de Inmigrante en Buenos Aires, siguen camino a Rosario cambian el tren y van hasta Córdoba, y de Córdoba llegan a este lugar que cuando llegan era todo monte, o sea, no había absolutamente nada. Entonces paran en la estancia de Carolla, que fue su casa durante mucho tiempo. Imagínate una estancia, si bien la estancia de Carolla es una casa bastante grande, pero no para albergar 120 familias, entonces vivían prácticamente hacinados. Ahí hacían 5 kilómetros, que es más o menos la distancia que separa el centro de nuestra ciudad desde la estancia de Carolla, y empezaron a tirar abajo el monte, a hacer sus casas, y ahí fundaron la ciudad, y les otorgaron a cada uno parcelas que eran 25 hectáreas. Entonces, bueno, así fueron
construyendo y fueron una tarea faraónica, crearon un sistema de riego que es de una ingeniería hecho por colonos que no tenían ni estudios, inmigrantes, y que aún hoy se usa el mismo sistema de irrigación para 7.000 hectáreas, ¿no? Y que es todo natural, que a hoy se le aplicaron bombas, pero en su momento era por galerías filtrantes, una obra increíble. Entiendo que ha sido por eso, ¿no? Que ese fue el motivo por qué particularmente viene esta inmigración friulana a Colonia Carolla, que también se estableció en menor medida en algunos otros lugares como Avellaneda, Santa Fe, que se funda al año siguiente, en el 1879, y como te decía antes, Resistencia, que se funda un poquito antes que Colonia Carolla, que también fueron importantes. Digamos, son las primeras de asentamientos friulanos, pero que después obviamente no conservaron esta historia de la manera que inexplicablemente aún la conserva nuestra ciudad. Es el asentamiento friulano más importante y más grande del mundo fuera del Friuli, no solo de Sudamérica, porque en realidad aquellas fueron 120 familias que vinieron hace ya 145 años, va a ser ahora el 15 de marzo, pero en realidad en una cuestión de que se conservó muchísimo las tradiciones. Para las autoridades, para quienes vienen de la región del Friuli, ellos lo llaman el santuario del Friuli en el mundo, porque en realidad es, digamos, el más viejo asentamiento friulano, está ahí con Resistencia, que nos separan apenas unos pequeños días, pero Resistencia, una ciudad grande, ya ha perdido un poco esta cuestión y no son tantos. En Colonia Carolla, con el nuevo censo, debemos andar en los 30.000 habitantes y de quinta o sexta generación, más o menos, al menos el 80% de la población tiene algún antecedente friulano. Entonces, digamos, para esto es una ciudad muy importante, que en el Friuli sí hay ciudades grandes, pero para ello que 12.000 kilómetros de distancia y 145 años después aún se hable el idioma friulano, se conserven tradiciones, hagamos las mismas comidas que hacían nuestros nonos, bueno, realmente para ellos es una cosa maravillosa y que cada vez que vienen se quedan impactados, sobre todo si vienen a esta fiesta, ¿no? Porque ya prácticamente en el Friuli se habla muy poco el idioma friulano y estas sagras son muy pequeñas. Nosotros convocamos más de 5.000 personas, entonces para ellos es una cantidad mesurada, mucha gente para pequeñas sagras que ellos tienen en el Friuli. Así que es verdad, es un asentamiento friulano de lo más importante del mundo. No así la asociación, porque la más vieja del mundo es la Sociedad Friulana de Buenos Aires, que le decimos la nona, está pronta a cumplir 100 años, pero claro, porque nosotros se fundó mucho después la asociación por el hecho de que la misma ciudad era como toda una asociación friulana, porque cuentan los más grandes, que nuestros padres, nuestros nonos, que llegaba gente de Córdoba capital que había emigrado en la Segunda Guerra sobre todo, y que llegaban a la colonia y a lo mejor había un policía que les respondía en friulano, había alguien, entonces no podían creerlo y mucha gente venía a sentirse en su Friuli natal, que nunca habían vuelto, en Colonia Carolla. Así que sí, tiene una particularidad muy especial. Y hasta aquí, en minutos, salimos para Colonia Carolla para hacer una cobertura exclusiva para Tutti Noi de lo que es la sagra de la uva, de la italianidad de Argentina presente en Córdoba, aquí nomás a poquitos kilómetros de Córdoba capital, en Colonia Carolla. Decíamos que hasta aquí llegamos con una nueva emisión de Tutti Noi, el programa de la Cámara de Comercio Italiana de Córdoba. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Tutti Noi ARG, Tutti Noi ARG, y si no, nos encontramos el próximo domingo a las 9:30 por el canal 135 de DirecTV en la señal satelital, la señal federal de El 12, y también a través de su página web www.el12.tv. Hasta la semana que viene, Tutti Noi.